Fuerza y materia. Estudios populares de historia y filosofía naturales. Un ensayo de Louis Buchner, 1824-1899. Prólogo. No tenemos la pretensión de ofrecer a los lectores en este libro un sistema completo, pues solo encontrarán esparcidas en él ideas y nociones que se encadenan rigurosamente, completándose unas a otras. Las hemos entresacado del vasto campo de las ciencias naturales, consideradas desde el punto de vista de la filosofía empírica y considerando la casi imposibilidad de que un hombre posea los variados y múltiples conocimientos que requieren las materias de que vamos a ocuparnos. Apelamos a la indulgencia de los sabios en cada ramo especial de la ciencia. El único mérito que tiene nuestra obra es el de no negar cobardemente las consecuencias que se desprenden de un estudio imparcial de la naturaleza, basado en el empirismo y en la filosofía. Antes, al contrario, hemos confesado en todo y por todo la verdad. Preciso es una vez siquiera tomar las cosas como son. Nada nos parece tan insensato como los esfuerzos hechos por algunos naturalistas distinguidos para conciliar las ciencias naturales con los artículos de la fe religiosa. No pretendemos que nuestras ideas sean nuevas, iguales o semejantes. Doctrinas han sido explicadas en todas las épocas y aún parte de ellas por los más antiguos filósofos griegos e indos, pero entonces carecerían de base y solo merced a los progresos de las ciencias naturales en en estos últimos siglos han podido adquirir esta base empírica de la que no pueden desprenderse. Por esta razón, creemos que la claridad y las consecuencias de estas ideas son una conquista propia de los tiempos modernos y que dependen solamente de los extraordinarios adelantos hechos en nuestra época por las ciencias empíricas. La actual filosofía escolástica, llena de presunción, imagina que ha destruido desde hace mucho tiempo estas ideas, cree haberlas relegado al olvido bajo las denominaciones de materialismo, sensualismo, determinismo, etcétera. O, según la frase de su lenguaje aristocrático, después de haberse dignado someterlas a la crítica desde el punto de vista histórico. Pero esta filosofía pierde cada día más la estimación pública por la marcha progresiva de las ciencias empíricas. Por otra parte, estas ciencias demuestran diariamente con toda claridad que la existencia del macrocosmo y del microcosmo solo está sometida durante las fases que presentan el nacimiento, la vida y la muerte, a leyes mecánicas inherentes a las cosas. El estudio filosófico y empírico de la naturaleza, tomando por base la relación constante de la fuerza y la materia, y partiendo de este dato no pueden dejar
de convencernos de que para reconocer los fenómenos de la naturaleza es absolutamente preciso rechazar todo lo que aparece como sobrenatural e idea pura y considerar estos fenómenos independientes de la intervención de una fuerza cualquiera, colocada o supuesta fuera de las cosas. El próximo triunfo del realismo sobre sus adversarios no puede ser en manera alguna dudoso. La fuerza de su causa reside en los hechos y no en frases ininteligibles e insignificantes. Es posible resistir por mucho tiempo a la fuerza de los hechos. Es luchar contra la corriente. Es imposible resistir por mucho tiempo a la fuerza de los hechos, es luchar contra la corriente. Inútil es que manifestemos que la presente obra no tiene relación alguna con los sueños fantásticos de las antiguas escuelas de filosofía natural, la extraña manía de querer forjar la naturaleza a medida del pensamiento en vez de lograrlo por medio de la observación ha caído en completo descrédito y el desvío con que se mira semejante sistema es tal que el nombre de filosofía de la naturaleza no se considera en la ciencia sino como una frase despreciativa. Debe entenderse bien que esta denominación nada tiene de injurioso para esta filosofía. Aplíquese únicamente a cierto sistema o cierta escuela y parece que nuestra época ha sido la que le ha reconocido que las ciencias naturales deben constituir la base de toda filosofía franca y verdadera. Naturaleza y experiencia, estas son las dos palabras que representan el espíritu moderno. El mal éxito alcanzado por la antigua filosofía de la naturaleza puede servir al mismo tiempo de prueba para convencernos de que el mundo no es la realización del pensamiento de un creador único, sino una cadena de hechos que tenemos que admitir tal cual es y no tal como nuestra fantasía quiera imaginársela. Preciso es que tomemos las cosas tales como son en realidad, dice Virchow, y no tales como nos la imaginamos. Expondremos nuestras ideas en un lenguaje inteligible para todo el mundo, apoyándonos en hechos conocidos, fáciles de comprender y descartaremos aquella verbosidad que constituye el brillo de la filosofía teórica y particularmente de la filosofía alemana capaz de inspirar una repugnancia muy justificada en los hombres instruidos y aún en los ignorantes. La consecuencia lógica de la ciencia de la filosofía es que se hagan partícipes de ella todos los entendientes. A nuestro juicio, las disertaciones filosóficas que no están al alcance de toda inteligencia cultivada no valen la pena ser leídas. Lo que se concibe claramente puede expresarse también con claridad y sin rodeos. Las confusas reflexiones filosóficas que notamos a veces en los libros de los sabios más bien parecen que sirven para ocultar las ideas que para revelarlas. Han pasado para no volver más los tiempos en que prevalecía la sabia verbosidad, el charlatanismo y la prestidigitación filosófica, como Cota los llama con
con sobradísima razón. Reconozcan nuestros filósofos alemanes que las frases no son hechos y que es necesario hablar una lengua inteligible si queremos que nos comprendan. No faltarán adversarios de nuestra doctrina, pero no pensamos contestar si a ello no nos provoca sin que nos sigan al terreno de los hechos o del empirismo. Continúen los señores metafísicos entregándose a sus luchas teóricas desde lo más elevado del punto de vista que se han creado ellos mismos, y no pierdan la dulce ilusión de poseer el privilegio exclusivo de las verdades filosóficas. La especulación, dice Luis Feuerbach, es la filosofía ebria. Vuelva la verdadera filosofía y será para el espíritu lo que el agua pura de un manantial es para el cuerpo. Luis Bucher. Fuerza y materia. Estudios populares de historia y filosofía naturales. Primero, fuerza y materia. La fuerza no es un Dios que da impulso, no es un ser separado de la substancia. La fuerza no es un Dios que da impulso, no es un ser separado de la sustancia material de las cosas. Es la propiedad inseparable de la materia que va unida a ella toda la eternidad. La idea de una fuerza que no estuviese unida a la materia, que vagase libremente por encima de ella, sería absurda. El azo o nitrógeno, el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, el azufre y el fósforo tienen propiedades que les son inherentes de toda eternidad. Penetrando en el fondo de las cosas, se reconoce muy pronto que no hay en ellas fuerza ni materia. Estas no son más que abstracciones de las cosas, tales como en realidad existen, abstracciones tomadas desde distintos puntos de vista. Complétanse y se suponen recíprocamente. Separadas no tienen realidad alguna. La materia no es un vehículo al que se le enganchan o desenganchan las fuerzas a guisa de caballos. Un átomo de hierro es y sigue siendo lo mismo. O sea, ya sea que recorra el universo en un aerolito, ya que resuene en la vía férrea, o ya que vibre como glóbulo sanguíneo en las sienes de un poeta. Estas propiedades son de toda eternidad inalienables, intransmisibles. Ninguna fuerza puede nacer de la nada. Nada en el mundo nos autoriza a suponer la existencia de las fuerzas en sí y por sí mismas, sin cuerpo de que emanen sobre el cual obren. Con estas palabras de naturalistas tan distinguidos, comenzamos un capítulo que debe recordarse una de las verdades más sencillas e importantes en sus resultados, pero al propio tiempo y quizás por esta misma razón una de las menos conocidas. No hay fuerza sin materia, no hay materia sin fuerza. Imposible concebir la una sin la otra. Si se las considera separadamente, a ambas no son más que abstracciones vacías de sentido. Imaginemos los átomos, o sea, las porciones más pequeñas en que puede concebirse dividido un cuerpo. Imaginemos los
destituidos de materia, de fuerza, sin esa relación de atracción y repulsión mutuas que los contiene y da a los cuerpos la forma y el aspecto de eh, y da a los cuerpos la forma y el aspecto que presentan. Supongamos destruidas las fuerzas de cohesión y afinidad en tal caso, ¿cuáles serían las consecuencias que de esto habrían de deducirse? La materia quedaría reducida inmediata y forzosamente a la nada informe. No conocemos en el mundo físico ejemplo de un átomo que no esté dotado de fuerza por medio de las cuales desempeña el oficio que le corresponde bajo distintas formas, ya combinando con partículas homogéneas, ya con heterogéneas. Tampoco podemos concebir mentalmente una clase de materia sin fuerzas. Si consideramos una materia primitiva, cualquiera que sea, preciso será que haya entre sus moléculas un sistema de atracción y repulsión, sin el cual quedarían anuladas y desaparecerían en el espacio. Un ser destruido por propiedades es un absurdo que la razón rechaza y que la experiencia busca inútilmente en la naturaleza. La noción de una fuerza sin materia es igualmente absurda e infundada. Si es ley general que no puede manifestarse las fuerzas sino en la materia, la fuerza no podrá ser otra cosa que una propiedad inherente a esa materia. De aquí, según dice y sostiene con razón Mulder, que no sea posible comunicar o dar fuerzas, sino tan solo despertarlas o desarrollarlas. El magnetismo no puede ser transmitido sino únicamente excitado, activado, modificando de agregación de su medio. El magnetismo no puede ser transmitido sino únicamente excitado, activado, modificando de agregación de su medio. Las fuerzas magnéticas son inherentes a las moléculas de hierro y en una barra imantada, por ejemplo, se hallan principalmente en el punto donde menos se las percibe o donde no se las percibe de todo punto. Esto es, en el medio, imagínense una electricidad, un magnetismo sin el hierro o sin los cuerpos en que hemos notado las manifestaciones de estas fuerzas sin partículas cuyas mutuas relaciones y disposición molecular son precisamente causas de tales fenómenos, y tendremos una noción informe, una abstracción vacía de sentido a la que habremos dado un nombre especial para poder entendernos de algún modo. Si no hubieran existido jamás partículas susceptibles de ser electrizadas, tampoco habría existido nunca la electricidad y no hubiésemos podido llegar solo con la abstracción a adquirir de ella el menor conocimiento, ni el tener la idea más insignificante. Más diremos, jamás hubieran existido sin aquellas partículas los cuerpos llamados imponderables, como son el calor, la luz, la electricidad, el magnetismo, etcétera, los cuales no son ni más ni menos que modificaciones del estado de agregación de la materia, modificaciones que se comunican
de un cuerpo a otro por una especie de contagio. El calor es la dilatación de los átomos y el frío su contracción. La luz y el sonido son cuerpos vibrantes, ondulatorios. La experiencia nos enseña, dice Solve en su libro Nueva exposición del sensualismo, que los fenómenos eléctricos y magnéticos se producen como la luz y el calor por las mutuas relaciones de los cuerpos, de las moléculas y de los átomos. Los sabios se fundan en estos motivos que antes mencionamos para definir la fuerza, diciendo que es sólo una mera propiedad de la materia. Tan imposible es que exista una fuerza sin materia como que haya visión sin aparato visual y pensamiento sin órgano que piense. Jamás se ha ocurrido a nadie, dice Vogt, sostener que existe una facultad secretoria independientemente de las glándulas y una facultad contactiva y una facultad contractiva independientemente de las fibras musculares. Nada nos ha podido indicar mejor la existencia de una fuerza cualquiera que las modificaciones que observamos en la materia por medio de nuestros sentidos. A estas modificaciones clasificadas con arreglo a sus relaciones y bajo nombres determinados llamamos fuerzas. No existe otro medio que pueda dárnosla a conocer. ¿Cuál es la consecuencia general o filosófica que se deduce de esta noción natural y sencilla? Que los que hablan de una fuerza creadora que formó el mundo de sí misma o de la nada ignoran el primero y más elemental principio del estudio de la naturaleza basado en la filosofía y en el empirismo. ¿Cómo habría podido existir una fuerza que no se hubiera manifestado en la materia misma y que la gobernara arbitrariamente y por consideraciones individuales? Con mayor razón todavía no se comprende que esas fuerzas pudieran, dada su existencia independiente, penetrar en la materia informe y sin leyes para producir el mundo, pues ya hemos visto que es imposible que estas dos cosas existan separadas una de otra. En el capítulo que trata de la inmortalidad de la materia, rechazan en el capítulo que trata de la inmortalidad de la materia demostraremos que el mundo no ha podido ser creado de la nada. La nada es una quimera que rechazan la lógica y los hechos. El mundo o la materia con sus propiedades a las que damos nombre de fuerzas ha debido existir y existirá eternamente. En una palabra, el mundo no ha podido ser creado. En el curso de nuestras investigaciones haremos observar más de una vez que la noción de conocimientos, aunque sean superficiales, de los resultados que las ciencias naturales ofrecen, que pueda dudar de que el mundo no está gobernado por nadie y que los movimientos de la materia están sujetos a una necesidad absoluta e inherente a la materia misma. No es menos evidente que una fuerza, para servirnos una vez siquiera de esta palabra en abstracto, no pueden ser tal fuerza ni existir sino en tanto que ésta está en actividad
Imagínese pues una fuerza creadora, una potencia absoluta, un alma primitiva, una X incógnita, importa poco el nombre con que se la designe, como una causa primera del mundo. Y será preciso también, aplicándole la noción del tiempo, decir que no ha podido existir semejante fuerza, eh, no podía existir antes de la creación, puesto que la idea de semejante fuerza es incompatible con la de la nada o la inacción. Tampoco podía existir una fuerza creadora sin crear. De otro modo, sería preciso imaginarse que permaneció inactiva durante algún tiempo en una inercia y un reposo completos, teniendo ante sí a la materia informe o inmóvil, concepto que hemos demostrado ya ser un absurdo. La idea de una fuerza creadora reposando en la inacción sería una abstracción tan falta de sentido, tan absurda como la de una fuerza sin materia. No podría tampoco existir después de la creación, porque la inacción y el reposo son incompatibles con la idea de semejante fuerza y encierran al propio tiempo su negación. El movimiento de la materia no sigue otras leyes que las que le ponen en actividad, y los fenómenos de las cosas no son más que productos de combinaciones diversas, variadas, fortuitas o necesarias de los movimientos materiales. Nunca, ni en los espacios más lejanos que nos ha hecho conocer el telescopio, ha podido observarse un solo hecho que constituya una excepción de esta regla y que pudiese hacer admitir la necesidad de una fuerza absoluta obrando fuera de las cosas, una fuerza que no se manifieste de algún modo. No puede existir, o por lo menos nuestra inteligencia no puede eh, tener de ella conocimiento. Admitir esta fuerza en un reposo eterno, gozando de su propia satisfacción, o suprimida en la contemplación de sí misma, sería hacer un supuesto juicio ficticio, arbitrario o sin base. Solo admitir esta fuerza en un reposo eterno, gozando de su propia satisfacción, o sumida en la contemplación de sí misma, sería hacer un supuesto ficticio, arbitrario, sin base empírica alguna. Solo resta una tercera hipótesis, tan singular como inconcebible, la de que la fuerza creadora hubiese surgido repentinamente de la nada, que hubiese creado el mundo. ¿De qué? Y después de la creación se hubiera replegado en sí mismo, dándose, por decirlo así, al mundo y disolviéndose en su última parte, sobre todo creyendo poder reconciliar así el hecho demasiado incontestable de un origen establecido para siempre, inmutable, de un orden establecido para siempre, inmutable en el universo, con la creencia de un principio individual y creador. Todas estas creencias religiosas se apoyan más o menos en esta idea, no difiriendo, sino que admiten el alma del mundo, reposando efectivamente después de la creación, pero considerándola como un individuo que puede suspender sus leyes. Semejantes ideas no pueden ya preocuparnos mucho tiempo, puesto que se nos puesto que no son lógicas y atribuyen concepciones abstractas las imperfecciones y las cualidades humanas. Esto equivale a poner la fe en
lugar de la ciencia. Sería lo mismo que echar agua en los mares, querer demostrar la imposibilidad e inutilidad de esta última idea en sus relaciones filosóficas. La idea del tiempo finito aplicada a la fuerza creadora es un absurdo. Su origen de la nada implica otro absurdo mayor. Ninguna fuerza puede surgir de la nada. Liebig. La nada absoluta es inconcebible. Si la fuerza creadora no puede existir antes ni después del origen de las cosas, si no es posible concebir que sólo haya tenido una existencia momentánea, si la materia es inmortal, si no hay materia sin fuerza, ni fuerza sin materia, no puede caber duda alguna de que el mundo no ha sido creado, es eterno. Lo que no puede separarse no ha podido existir separado jamás. Lo que no puede anonadarse tampoco ha podido ser creado. La materia no puede ser creada, así como tampoco puede ser anonadada. Fuerza y materia. Inmortalidad de la materia. Muerto y convertido en barro, el poderoso César podría tapar una grieta para desalojar de ella el viento. Pensar que el mortal que hace temblar al mundo pueda rellenar el hueco de un muro y rechazar los rigores del viento. Con estas profundas palabras proclamó hace 300 años el gran Shakespeare en su Hamlet una verdad que, a pesar de su sencillez, parece no estar aún admitida generalmente por los naturalistas. La materia es inmortal y destructible, y ninguna partícula de polvo, por pequeña que sea, puede perderse ni confundirse en el universo. Tampoco nuestro entendimiento podría en abstracto separar ni añadir el menor átomo sin concebir al propio tiempo que el mundo se convirtiera en un caos, ya que se alterarían las leyes de la gravitación y quedaría destruido el equilibrio necesario e invariable de la materia. Debemos a la química contemporánea este gran resultado porque nos ha mostrado con toda evidencia que la metafísica continua de los seres que estamos viendo a todas horas, el nacimiento y la muerte de las formas y formaciones orgánicas e inorgánicas, no son producto de una materia que no existiera con antelación, como se creía en algún momento, sino que este cambio no es más que la continua metamorfosis de las mismas materias primitivas, cuya masa y calidad son siempre invariables. Por medio de la balanza se ha hecho el estudio de las modificaciones numerosas y complicadas que experimenta la materia y se la ha visto surgir constantemente de una combinación cualquiera en la misma cantidad en que había entrado. Los cálculos fundados desde entonces en esta ley han sido exactos en todas partes. Si se quema un pedazo de madera, parece al principio que las partes de que se componían han quedado consumidas por el fuego y por el humo. La balanza del químico prueba por por el contrario, que no solamente no ha perdido un átomo de su peso, el pedazo de madera, sino
que ha aumentado y demuestra que los productos recogidos y pesados no solo contienen exactamente todas las materias que constituían la madera, sino además algunas otras tomadas del aire en virtud de la combustión. En una palabra, la madera no ha perdido nada de su peso por la combustión, antes bien ha aumentado. El carbono que formaba parte de la madera, dice Vogt, es imperecedero, es eterno y tan indestructible como el hidrógeno y el oxígeno con quienes ha estado en combinación en la madera. Esta combinación y la forma que la afectaba son perecederas. La materia, por el contrario, jamás queda destruida. El carbono que se encuentra en el carbonato de cal cristalizado en la fibra leñosa o en los músculos puede muy bien afectar otras formas después de la destrucción de estos cuerpos, pero los elementos jamás sufrirán alteración ni quedarán anonadados. Así habla Axolve. En cada movimiento respiratorio arrojamos una parte de los alimentos sólidos y líquidos que hemos tomado y tanto como tanta rapidez nos metamorfoseamos que podemos sostener que somos materialmente otros seres en todo y por todo, distintos en el espacio de 4 semanas. Los átomos cambian de lugar y solo la manera de combinarse entre sí continúa siendo la misma. Pero los átomos, pero los átomos lo repetimos, permanecen invariables y destructibles, hoy en una combinación, mañana en otra, constituyen por la manera como se agrupan las varias e innumerables formaciones con que la metamorfosis permanece el número de los átomos de un elemento simple e invariablemente igual y no puede formarse de nuevo molécula alguna, ni las que existan pueden desaparecer. Numerosísimos serían los ejemplos que podríamos citar en apoyo de estos datos. Baste notar que las transformaciones y metamorfosis operadas por la materia en el universo y que el hombre eh, ha reconocido con la balanza y el compás en la mano ascienden a muchos millones y no tienen en realidad límites. La muerte y el nacimiento, la destrucción y la renovación se dan la mano constantemente en una eterna cadena. El pan que comemos, el aire que respiramos, nos presentan la misma sustancia que formaba parte del cuerpo de nuestros antecesores hace millares de años. Nosotros prestamos constantemente el mundo exterior una parte de nuestra sustancia para volverla a tomar quizás poco tiempo después, y si no es la misma, la de otros seres que viven en nosotros. Este movimiento alternativo, eterno, irresistible de las más insignificantes moléculas han recibido de los sabios el nombre de metamorfosis de la materia, y la imaginación del poeta inglés ha seguido a la substancia que formó el cuerpo del gran César hasta el instante mismo en que sirve para rellenar la grieta de algún muro. Es casi inconcebible que haya todavía naturalistas y médicos que desconozcan o no comprendan un hecho tan sencillo
y con tanta evidencia demostrado por la química. Esto prueba cuán poco generalizados están en el pueblo los grandes descubrimientos de las ciencias naturales. Así se comprende que Schubert hable de creación espontánea del agua al agruparse de repente en nubes, que Robelén considere al organismo animal engendrado por el nitrógeno y el célebre Ehrenberg parezca dudar que los organismos crecen nuevamente substancia de que están formados o que solo las transformen de una manera orgánica. ¿Cómo desconocer que de la nada no puede nacer, hacerse nada? La substancia debe existir con antelación bajo la forma o en otra combinación cualquiera para poder formar una organización o participar de ella. Un átomo de oxígeno, nitrógeno o hierro es y sigue siendo en todo y por todo, sean cualquier, cualquiera los cuerpos en que se encuentren, una sola y misma cosa, dotada de las mismas cualidades inherentes, y jamás pueden convertirse en otra sustancia distinta. Hállese donde se halle, constantemente representará el mismo ser, y aunque la combinación sea de las más heterogéneas, al descomponerse volverán a aparecer el mismo átomo exactamente como cuando entró a formar la anterior substancia. Los átomos no pueden jamás ser creados de nuevo ni dejar de existir. No pueden sino cambiar de combinación. A esta causa es debida la inmortalidad de la materia, y por igual razón hemos demostrado en el capítulo precedente la imposibilidad de un mundo creado. ¿Cómo es posible crear lo que no puede anonadarse? La materia ha existido, existe y existirá. La materia es eterna y solo cambia de forma. Las expresiones cuerpo mortal y alma inmortal han llegado a ser faltas de sentido y molestas. Una reflexión más exacta invertiría estos adjetivos y los haría más verdaderos. El cuerpo en su forma individual es mortal indudablemente, pero no así en sus elementos. No solo cambia con la muerte, sino también en vida, y constantemente, según acabamos de demostrar, es inmortal. Sin embargo, en un sentido más elevado, puesto que no puede anonadarse ninguna partícula de las que se constituyen. Vemos, por el contrario, desaparecer eso que llamamos alma, al destruirse la composición material e individual. El espíritu, exento de preocupaciones, solo ve en este fenómeno de la muerte la interrupción de un efecto producido por la concurrencia de muchas moléculas dotadas de fuerza, efecto que debe naturalmente cesar con la causa que le produce. Si no quedamos anonadados por la muerte, dice Fechner, el modo como se verifica nuestra actual existencia queda por lo menos sujeto a esa misma muerte. No puede librarse de ella. Realmente nos convertimos en el polvo de que hemos sido formados, pero en tanto que nosotros cambiamos, la tierra permanece inmutable y se desarrolla innecesariamente. Es un ser inmortal, y los astros lo son lo mismo que ella. La, la inmortalidad de la materia es hoy un hecho definitivamente establecido
por la ciencia. Es interesante y curioso ver cómo algunos filósofos de otros tiempos han reconocido también esta importante verdad en sus consecuencias, aunque la ciencia no habrá demostrado aún esta verdad, por cuya razón no tenían de ello más que ideas vagas y presentimientos. La prueba sólo podía verificarse después por medio de nuestras balanzas y nuestras retortas. Sebastián Frank, sabio alemán que vivió por los años de 1528, dice: la materia existía al principio en Dios y por eso es eterna e infinita. La tierra, el polvo y todas las cosas creadas mueren, pero no es posible afirmar que muera aquello que han sido creadas. La substancia es eterna, convirtiéndose en polvo los seres, pero nacen otros de sus restos. La tierra es, como dice Plinio, una especie de fénix, y lo será eternamente, de cuyas cenizas renacerá, siendo por consiguiente el mismo que antes existía. Los filósofos italianos de la Edad Media emitían esta misma opinión con más claridad todavía. Bernardo Telesio dice: la substancia corporal es la misma en todas las cosas y permanecerá eternamente siendo la misma. La obscura materia inerte no puede aumentar ni disminuir. Giordano Bruno, reformador quemado en Roma el año de 1600, dice: lo que se siembra se convierte en hierbas y después en frutos, después en pan, jugos nutritivos, sangre, esperma, embrión, hombre y cadáveres, después en tierra, piedra u otro cuerpo sólido. Y así sucesivamente. Por estos hechos reconocemos algo que se transforma en todos estos seres y que sigue siempre siendo lo mismo. De este modo nada parece constante, eterno y digno de que se le dé el nombre de principio, más que la materia. La materia en el sentido absoluto contiene en sí todas las formas y dimensiones, pero no toma de otro ser cualquiera la infinidad de formas con que aparece, ni exclusivamente, por decirlo así, del exterior. Ella las hace surgir de sí mismas y la engendra en su seno. Cuando decimos que muere algo, debemos entender que no se verifica más que un cambio de existencia, una descomposición de esta combinación, que es al propio tiempo el principio de la otra existencia. En época más remota no se ignora tampoco la esencia de esa verdad que parece destinada a ser la piedra fundamental de toda filosofía exacta. Empédocles, filósofo griego que vivió 400 años antes de Cristo, dice: los que imaginen que nace alguna cosa que no haya existido antes, o que algo muere o perece completamente, son niños o gentes de escasa inteligencia. Fuerza y materia. Inmortalidad de la fuerza. La fuerza inmanente a la materia no puede ser creada. Es tan indestructible, tan imperecedera, tan inmortal como la misma materia, inherente a la masa
infinita de la substancia. Sigue con esta en estrechísima unión, un movimiento circular que no se interrumpe ni se concluye, desprendiéndose de una forma o de un cuerpo cualquiera, en igual cantidad que ha entrado. Como los hechos prueban que la materia no puede ser creada ni anonadada, sino solo transformada, la experiencia demuestra también de una manera indudable, que no hay ni siquiera un caso en que una fuerza pueda surgir de la nada o transmitirse a un cuerpo que no exista. En otros términos, la fuerza no puede ser creada ni anonadada. En todos los fenómenos donde se manifiesta alguna fuerza, podemos referir esta a su principio, es decir, puede demostrarse de qué fuerza o efectos se ha desprendido directa o indirectamente esta misma fuerza. Esta transformación no es arbitraria, sino que se verifica según equivalentes o números equivalentes, de manera que no se pierde en esta operación la más mínima cantidad de fuerza, así como en la metamorfosis de la substancia no se pierde la más insignificante molécula. Aunque la inmortalidad de la materia es una verdadera reconocida, no sucede lo mismo en nuestros tiempos respecto de la inmortalidad de la fuerza, la cual, a pesar de su sencillez y su evidencia, solo ha conseguido hasta ahora llamar la atención de los sabios. Decimos que esta verdad es sencilla y evidente porque cualquiera puede convencerse de ello, reflexionando en las relaciones que existen entre las causas y los efectos. La lógica y la experiencia diaria nos enseñan que no pueden verificarse movimiento ni cambio alguno físico, ni por consiguiente manifestación alguna de fuerza, sin producir una serie infinita de otros movimientos o cambios sucesivos, es decir, otras manifestaciones de fuerza. Cada efecto se convierte a su vez en causa de otro efecto subsiguiente y así hasta el infinito. No existe reposo absoluto en la naturaleza, cuya existencia no es otra cosa que un movimiento circular incesante, en el que cada movimiento se convierte en causa de otro equivalente, de materia que no hay vacío, ni pérdida, ni excedente, en parte alguna, no proviniendo de la nada el movimiento que existe en la naturaleza, tampoco a la nada puede transmitirse. Así como en el mundo material no existe ninguna forma individual, sino surgiendo y alimentándose del fondo infinito de la materia que permanece eternamente igual, así todo movimiento toma el principio de su existencia en el material inagotable de las fuerzas, para devolver más o menos tarde, de un modo o de otro, a la suma total lo que ella ha tomado. Puede suceder que el movimiento sea latente, esto es, que no aparezca por el momento, pero no puede decirse que se ha perdido. Puede solo porque solo ha pasado a otras condiciones de fuerzas distintas en cantidad, aunque equivalentes, y de las cuales se desprenderá más tarde de cualquier manera. El cambio en este procedimiento no es más que cambio de forma. La fuerza puede tomar en el universo formas muy variadas, pero en el fondo sigue siendo la misma. Las diversas formas pueden pasar de unas a otras, según acabamos
de indicar sin pérdida alguna con arreglo a principios de equivalencia, o sea, de valor igual, de modo que la suma de fuerzas existente no puede aumentar ni disminuir, solo la suma de las formas individuales es la que experimenta modificación. La ciencia de la ciencia de la fuerza, sus cambios y transformaciones se llama física. Esta ciencia nos da a conocer 8 fuerzas distintas: gravedad, fuerza mecánica, calórico, luz, electricidad, magnetismo, afinidad y cohesión. Estas fuerzas radican en la substancia y son inseparables de ellas, formando y constituyendo el mundo. Con ligeras excepciones, pueden transformarse recíprocamente, y sin embargo nada se pierde en esta operación, siendo la fuerza nuevamente formada equivalente a aquella que sufrió la transformación, y pudiendo así producir a su vez nuevos efectos como fuerza individual e independiente. En el universo, de donde emanan las fuerzas acumuladas que no se agotan jamás, son inherentes estas fuerzas a los cuerpos celestes, principalmente cuando afectan la forma de luz y de calor en los soles o estrellas fijas. Son inherentes como fuerza mecánica en los planetas que se mueven por un movimiento de rotación alrededor de un globo central, y como diferencia química, cohesión y magnetismo en las materias ponderables de los globos celestes. Presentaremos algunos ejemplos del cambio o transformación de las fuerzas. Obtiénese calor y luz por medio de la combustión o por el equilibrio de la diferencia química. El calórico produce vapor, que a su vez se transforma en fuerza mecánica. Esta fuerza mecánica puede servir en las locomotoras y ser a la vez transformada en calor por medio del frotamiento. En la máquina electromagnética puede hasta llegar a convertirse en calor, electricidad, magnetismo, luz y diferencia química. Una de las transformaciones más frecuentes en las fuerzas es la del calor en diferencia química. Una de las transformaciones más frecuentes en las fuerzas es la del calor en fuerza mecánica, y recíprocamente. Por el frotamiento de 2 pedazos de madera se obtiene calor y luz. Si por el contrario se calienta una máquina de vapor, se cambia el calor en roce y en movimiento. En la pólvora de cañón existe en estado latente afinidades químicas. En el instante mismo en que se produce la chispa, igualase la diferencia química y se manifiesta en el calor, la luz y la fuerza mecánica. En la pila de Volta se hace pasar la diferencia química del zinc y del oxígeno a una corriente eléctrica, y esta última puede producir por medio del hilo conductor luz y calórico, o una nueva diferencia química en la celda de descomposición. En la máquina eléctrica, la fuerza mecánica del brazo que hace girar al disco, y que ya proviene de haberse igualado la diferencia química respiración, queda transformada en tensión y corriente eléctrica, y esta puede, según las circunstancias, manifestarse como atracción, fuerza mecánica, o como luz, calor y diferencia química. La fuerza mecánica se transforma en calor mediante el choque de los cuerpos, como puede comprobarse
con dos esferas no elásticas, haciéndolas chocar una con otra, en cuyo caso se calentarán. Los cuerpos elásticos, como son, por ejemplo, las bolas de billar, no se calientan porque transmiten en virtud de la reacción la fuerza mecánica que se les comunica. Es muy probable que toda luz y el calor existentes en el universo provengan de estas causas, así como en general la luz y el calor que emanan de las estrellas fijas son la forma en que más comúnmente se manifiesta la fuerza. Todas las fuerzas físicas de nuestro planeta pueden provenir del sol. El agua que corre, el viento que sopla, el calor animal, la combustibilidad de la madera, de la hulla, etcétera, están en relación directa con el sol. Por medio de la combustión de la hulla y de la madera aparece de nuevo todo el calor depositado por el sol en estas sustancias y absorbido por ellas. La fuerza que hace rodar a la locomotora gota es una gota de sol puesta en movimiento por la máquina, y lo mismo es el trabajo creado por el pensamiento en el cerebro del hombre inteligente, o el que crea por medio del brazo del obrero. El calor que contemplan nuestras habitaciones, dice Liebig, es el calor del sol. La luz que nos alumbra por la noche es luz tomada del sol. La luz que los soles envían a los globos celestes, a quienes iluminan, y que estos últimos no absorben, no desaparece, sino que se cambia en calor, mientras que por el contrario, un calor más elevado produce luz en los cuerpos calentados ya. El magnetismo puede manifestarse en la máquina electromagnética en forma de corriente eléctrica, que por su parte puede parecer El magnetismo puede manifestarse en la máquina electromagnética en forma de corriente eléctrica, que por su parte puede aparecer bajo muchas otras formas. La fuerza de inercia se muestra inmediatamente como fuerza mecánica y puede en tal concepto pasar a las demás formas ya mencionadas. En todos los péndulos podemos notar que la gravedad se cambia en movimiento. Rara vez en estos procedimientos pasa cierta cantidad de fuerza totalmente a otra. Lo que sucede es que una parte se transmite a otras fuerzas por cuya causa no resulta aparente, o bien no se transforma en manera alguna. En la máquina de vapor, por ejemplo, una gran parte del calor obtenido no se transforma en fuerza mecánica, sino que se escapa en forma de calor, con los vapores que se desprenden o con el agua que se condensa. Parece que se pierde en las armas de fuego una parte de la fuerza mecánica, pero esta pérdida es sólo aparente para el efecto, y en fin, que con ellas nos propone una parte de la fuerza mecánica, pero esta pérdida es sólo aparente para el efecto y el fin que con ellas nos proponemos, porque esa fuerza ha servido primero para calentar el cañón y además para producir el sonido. Así es como en la máquina eléctrica se pierde una parte de la fuerza en el disco
y en las almohadillas, etcétera. Pero no puede decirse que se pierde esta parte de la fuerza, porque la frase que no sería exacta en todos estos casos o semejantes no pierde absolutamente, no se pierde absolutamente la más mínima parte de la fuerza relativamente al universo. Solo se pierde para el objeto propuesto y únicamente se oculta a la vista del que no observa más que la superficie. Lo que ha sucedido en realidad es que la fuerza producida ha tomado distintas formas cuya suma es equivalente a aquella. Numerosos son los ejemplos que podemos hallar en la naturaleza para la demostración de esta ley. Todos ellos podemos resumirlos en la siguiente proposición: la fuerza no puede ser creada ni anonadada, de donde resulta que la fuerza es inmortal y que no es posible que haya tenido principio ni fin. La consecuencia de esta verdad natural es la misma que la de la inmortalidad de la materia, y ambas vienen produciendo eternamente el conjunto de fenómenos que llamamos mundo. El movimiento circular de la fuerza es la correlación absoluta de la materia, y nos enseña que nada nace ni desaparece, y que el misterio de la naturaleza puede compararse a un círculo que está formado en sí y por sí, y cuyas causas y efectos se ligan sin fin ni principio. Solo es inmortal lo que siempre ha existido, y lo que es inmortal no puede nacer ni ser creado. Fuerza y materia. Infinito de la materia. Si la materia es infinita en el tiempo, es decir, inmortal, tampoco tiene principio ni fin en el espacio. Las ideas que nuestro limitado espíritu se forma del tiempo y del espacio, tomándolas del mundo objetivo, no tienen aplicación en la materia. Ya busquemos la extensión de la materia en el macrocosmo o en el microcosmo. Nunca le encontraremos fin ni última expresión. Cuando la invención del microscopio nos reveló mundos en otro tiempo ignorados, y la delicadeza de los elementos que constituyen las formas orgánicas, de los cuales no se tenía idea alguna, se concibió la temeraria esperanza de descubrir la última expresión de la forma orgánica y aún el principio del nacimiento. Esta esperanza se desvaneció a medida que nuestros instrumentos se fueron perfeccionando. El microcosmos nos muestra en la centésima parte de una gota un mundo de animalillos de formas sumamente tenues, pero bien determinadas, que se mueven, comen, digieren y viven como cualquier otro animal, estando provistos de órganos cuya estructura no es desconocida. Los más pequeños apenas son perceptibles por sus contornos exteriores. Con el auxilio de los más fuertes microscopios, su organización interior también nos es absolutamente desconocida, y menos todavía sabemos
¿qué seres aún más infinitamente pequeños pueden existir? Llegaremos, se pregunta Cota, perfeccionando mucho nuestros instrumentos, a ver a los microzoarios como una raza de gigantes en un mundo de pigmeos dotados de organismos más pequeños todavía. El rotífero, que no es más voluminoso que la décima o vigésima parte de una línea, está provisto de boca, mandíbulas dentadas, estómago, glándulas intestinales, vasos y nervios. La mónada, tan ligera como una flecha, mide la 2 milésima parte de una línea, y una sola gota de líquido contiene millones de estos animalitos. Los vibriones infusorios, también de la especie más pequeña, aparecen mirados con el microscopio como agrupaciones de puntos pequeñísimos en vibración y apenas perceptibles, contándose en una sola línea cúbica más de 4 millones. Estos animales tienen órganos de locomoción, y el género de sus movimientos no permite dudar de que experimenten sensaciones y tengan voluntad, debiendo estar por consiguiente provistos de órganos y tejidos susceptibles de reproducirlos. Pero nuestra vista no ha podido aún darnos cuenta de la forma de estos órganos, tejidos ni elementos materiales que constituyen el principio de su conformación. Los órganos los órganos de los granos de semilla de una seta que se encuentra en Italia en las uvas son de una pequeñez tal que un glóbulo de sangre humana parece, mirando con el microscopio, un gigante al lado de este grano. Los mismos glóbulos sanguíneos son tan tenues que en una gota de sangre se cuentan más de 100 millones. La materia de los cometas es, según Babinet, tan fina, tan delicada, que su densidad con relación a la del aire atmosférico no puede representarse sino por medio de una fracción cuyo numerador es la unidad y cuyo denominador es igual a un número de 125 cifras. Puede además descubrirse por medio de nuevos análisis espectrales la existencia en la atmósfera de una materia igual a la 3 millonésima parte de un miligramo, molécula que sería completamente imperceptible a nuestros sentidos, aun cuando llegáramos a hacer de nuestros microcosmos, aun cuando llegáramos a hacer que nuestro microcosmo fuera 1000 veces más fuerte. Llámese átomo a aquella pequeñísima parte de la materia que es invisible o que nos representamos como tal, y se admite que toda la materia está compuesta de estos átomos que existen en virtud de su atracción y repulsión, y cuyas propiedades adquieren. Sin embargo, la palabra átomo solo sirve para expresar una noción convencional, aunque indispensable, que atribuimos subjetivamente a la materia, pero es imposible que formemos una idea exacta de lo que se llama átomo, puesto que nada sabemos de su magnitud, forma y posición, etcétera. Nadie los ha visto.
La filosofía especulativa niega los átomos porque no quiere admitir la existencia de una cosa que puede imaginarse divisible. Así que ni la observación ni la idea que tenemos de la materia nos conduciría jamás a un punto en que pudiéramos detenernos, y hemos renunciado a la esperanza de llegar a lograrlo nunca. Los microscopios más fuertes, dice Valentín en su curso de fisiología, no presentarán jamás a nuestra vista la forma ni la posición de las moléculas, ni aun las agrupaciones de las menores moléculas. Un grano de sal que apenas nos hace impresión en el paladar contiene millones de grupos de átomos que la vista humana jamás llegará a percibir. Por eso decimos que la materia y por consiguiente el mundo son infinitos en las cosas más pequeñas, e importa poco que nuestro limitado espíritu, acostumbrado a encontrar una medida y una palabra para todo, rechace esta idea. Lo que el microscopio nos muestra en el microcosmo nos hace ver el telescopio en el macrocosmo. En ese mundo penetraron los osados astrónomos con la esperanza de hallarse límites, pero cuanto más se perfeccionaban los instrumentos, tanto más veían aparecer ante sus miradas asombradas mundos infinitos y inconmensurables. Las ligeras nubes blancas que percibimos a la simple vista en un cielo claro han sido descompuestas por el telescopio en millares de estrellas, mundos, soles y planetas, y la Tierra con sus habitantes, que el hombre se complace en considerar como corona y centro de toda la existencia, han caído de su quimérica altura para no ser más que un átomo perdido en el espacio. Las distancias que los astrónomos han calculado en el universo son tan inconmensurables que el espíritu siente vértigos al considerarlas. La luz que recorre el espacio con una velocidad de millones de leguas en un minuto no ha empleado menos de no ha empleado menos de 2000 años en llegar desde la Vía Láctea a nuestro planeta. El telescopio monstruo de Lord Ross nos ha enseñado estrellas cuya distancia es tan extraordinariamente grande que su luz ha necesitado 30 millones de años para llegar a la Tierra. Una sencilla observación prueba que estas estrellas no indican los límites del espacio poblado de cuerpos celestes. Todos estos cuerpos siguen las leyes de la gravitación y están sometidos a una atracción recíproca desde el momento que se trazan límites a estos cuerpos. La atracción encuentra su punto de gravitación y están sometidos a un punto y están sometidos a una atracción recíproca.
Desde el momento que se trazan límites a estos cuerpos, la atracción encuentra su punto de gravitación imaginaria en el centro de este mundo, y el resultado de esta atracción sería aglomerarse toda la materia en un solo globo. Cualquiera que sea la distancia de los límites que admitamos, sería preciso que esta aglomeración se efectuara, pero como este hecho no acontece, ni ha acontecido nunca, a pesar de la infinita duración del mundo, no puede admitirse semejante atracción hacia un centro. Esa atracción hacia ese centro solo puede impedirla la existencia de otros globos que se encuentren más allá de los límites del mundo visible y que ejercen su atracción exteriormente, y así hasta el infinito. Por consiguiente, todo límite imaginario anonadaría al mundo. Si nos hemos podido asignar límites a la materia, si no hemos podido asignar límite a la materia en las cosas más pequeñas, menos capaces seremos todavía de encontrarle en las más grandes, y por eso la declaramos infinita en los dos sentidos del macrocosmo y el microcosmo, independiente de los límites del espacio y del tiempo. Si las leyes del pensamiento consideran la divisibilidad de la materia hasta el infinito, si según esas leyes es imposible concebir lo finito en el espacio y por consiguiente la nada, reconocemos un notable y satisfactorio acuerdo de las leyes lógicas con los resultados de nuestras investigaciones. Más tarde tendremos ocasión de probar bajo otros puntos de vista la identidad de las leyes del pensamiento con las leyes mecánicas de la naturaleza exterior, demostrando cómo las primeras no son más que el producto de las últimas. Dignidad de la materia. Solo la ignorancia puede despreciar la materia, desdeñando el individuo su propio cuerpo porque forma parte de ella. Solo el fanatismo puede considerar a la naturaleza y al mundo como polvo de que es necesario desprenderse, maltratando y atormentando al cuerpo. Pero el que en sus estudios ha seguido a la materia en sus mil y mil ocultos caminos, aquel cuya mirada ha penetrado sus poderosas e innumerables manifestaciones, el que ha reconocido que la materia no está subordinada al espíritu, sino que es igual a éste, el que sabe que no pueden existir el uno sin la otra y que la materia es la base de todas las fuerzas espirituales, de todas las grandezas humanas y terrestres, ese participará del entusiasmo de uno de nuestros pensadores más notables hacia esa materia tan despreciada en otros tiempos. El que rebaja a la materia se rebaja a sí mismo y rebaja a toda la creación. El que maltrata su cuerpo, maltrata también su espíritu y se expone a una pérdida segura en vez de la ganancia imaginaria que para su alma espera obtener.
Dase frecuentemente el despreciativo nombre de materialistas a los que no participan del desdén aristocrático hacia la materia y se esfuerzan en descubrir en ella y por ella las fuerzas y leyes de la existencia, a los que han reconocido que el espíritu no ha creado de sí propio el mundo y que es por consiguiente imposible llegar a conocerlo sin penetrar la materia en sus leyes. El nombre de materialista aplicado en tal sentido es hoy afortunadamente un título honorífico, gracias a los materialistas y a los naturalistas materialistas. Ha ido elevándose el género humano cada vez más sobre la materia conocida y dominada. Gracias a ellos, y una vez desprendidos de los lazos de la gravedad, podemos volar en alas del viento sobre la superficie de la tierra, comunicándonos con la velocidad del pensamiento. En presencia de hechos tales, ha enmudecido la envidia y ha pasado la época en que los hombres preferirían un mundo imaginario al mundo verdadero. En la Edad Media habían llegado algunas gentes que se apellidaban servidores de Dios a mostrar un persistente desprecio hacia la materia, sujetando su propio cuerpo, esa nobilísima obra de la naturaleza, a los mayores tormentos. Unos se crucificaban, otros se martirizaban, y multitud de ellos recorrían los pueblos azotándose y mostrando sus cuerpos desgarrados por sus propias manos. Procurábanse con exquisita sutileza destruir la fuerza y la salud para que preponderase el espíritu, que se miraba como cosa sobrenatural e independiente de la substancia. Feuerbach refiere que San Bernardo había perdido la fuerza de maceraciones y tormentos, el sentido del gusto, al extremo de tomar la grasa por manteca y el aceite por agua. Y Rostand cuenta que los superiores de los conventos tenían por costumbre sangrar a sus monjes varias veces al año con el objeto de contener sus pasiones, dispuestas a inflamarse según la devoción, no podían contenerlas. Refiere también la manera como se vengaba de ellos la naturaleza y cuántas rebeliones y amenazas contra los superiores tenían lugar en aquellas tumbas de vivos, donde no era muy raro el empleo del puñal y del veneno. Véase lo que dice el autor romano de la época en que el imperio, cerca de su ruina, abrazó el cristianismo. Toda la isla de Capraria está afligida con la presencia de hombres que huyen de la luz, llámanse monjes o ermitaños, porque quieren vivir solos y sin testigos de sus acciones. Repúgnanles los dones de la fortuna porque temerían perderlos y prefieren la miseria a fin de no llegar nunca a ser desgraciados. Qué absurdo temer los males de la condición humana sin saber soportar la felicidad que traen consigo. Esta negra locura es producida por la enfermedad indudablemente,
o bien el sentimiento de sus faltas impele a estos desgraciados a torturar su cuerpo a la manera como lo hace la justicia con los esclavos que se fugan de casa de sus amos. El historiador inglés Gibbon dice en su historia de la decadencia y ruina del Imperio Romano, ocupándose de los claustros y de los monjes, la credulidad y la sumisión anonadaron el libre examen, fuente de la convicción noble y racional, y los monjes, adoptando el vil espíritu de los esclavos, se sometieron ciegamente a la fe y a las pasiones de sus tiranos espirituales. Una multitud de fanáticos destituidos del temor, razón y humanos sentimientos turbaron el reposo de la iglesia de Oriente, y los soldados romanos no se avergonzaron de confesar que mejor deseaban combatir a los bárbaros más feroces que a estos dementes. En otro párrafo dice: hacían todo lo posible por rebajarse a un estado de humillación y envilecimiento que borra las diferencias entre el hombre y el animal, y hubo un gran número de anacoretas que tomaron nombre del hecho de comer la hierba que crece en las llanuras de la Mesopotamia, al lado de los rebaños. El mismo historiador cita también una palabra de Zósimo acerca de la riqueza de los conventos que en aquella época existían. Según él, los monjes cristianos hubieran reducido a la mendicidad el provecho de los pobres a la mayor parte del género humano. Conocemos también por las descripciones de algunos viajeros la triste y repugnante vida ascética a que se someten los miserables pueblos de la India aún en nuestros días. Por eso es aquel hermoso país presa de un puñado de extranjeros. Semejantes locuras solo son afortunadamente excepciones entre nosotros. Una educación y una instrucción mejor nos han enseñado a respetar más a la materia entre nosotros y fuera de nosotros. Cuidemos y desarrollemos nuestro cuerpo también como nuestro espíritu. No olvidemos que ambos son inseparables y que lo que hagamos por uno aprovecha también al otro. Mente sana, incorpore sano. No olvidemos tampoco que no somos más que una porción imperceptible, aunque necesaria, del que tarde o temprano ha de reunirse a éste. La materia en su conjunto es la madre que procrea y vuelve a recibir en su seno todo cuanto existe. Ningún pueblo de la tierra sabía honrar mejor que los griegos todo lo que era humano, ni apreciar como ellos la vida en contraposición a la muerte. Hufeland refiere, según Luciano, que el filósofo griego Demonax, de 100 años de edad, preguntado de qué modo quería que le enterrasen, contestó: no os cuidéis de eso, el cadáver se hará enterrar por su mal olor. Pero le dijeron sus amigos: ¿quiénes quieres servir de pasto a los perros y a las aves? ¿Por qué no?, replicó él. De hecho, cuanto he podido por servir a los hombres durante mi vida, ¿por qué no he de dar también algo a los animales después de mi muerte? La moderna sociedad no puede en manera alguna elevarse a la altura de estas ideas. Parécele más digno tapar con piedras talladas en los cementerios sus míseros cadáveres para conservarlos
durante algunos siglos o encerrarse en panteones de familia con sortijas puestas en los dedos que devolver a la masa total lo que de ella tomaron y que no pueden en último resultado arrebatarle. Un médico teólogo, el profesor Leopold de Erlangen, sostiene que los que toman por punto de partida la materia en lugar de Dios tienen que renunciar a todo el método científico, porque no siendo ellos más que un átomo de la materia, no pueden comprender la naturaleza y la materia en general, y mucho menos conocer sus relaciones. Razonamiento más digno de un teólogo que de un médico. Nos han explicado alguna nos han explicado alguna vez los que han tomado por punto de partida a Dios y no la materia, las propiedades de ésta, ni las leyes que, según dicen ellos, rigen el mundo. Han podido decirnos si el sol se movía o permanecía en reposo, si la tierra era un globo o un plano, ni cuáles eran los designios de Dios, etcétera. No, porque eso sería imposible. Partir de Dios en la investigación y examen de la naturaleza es un procedimiento que carece de sentido y de fin. Este desgraciado método de estudiar la naturaleza y deducir consecuencias filosóficas, creyendo por una simple teoría poder construir el universo y establecer las verdades naturales, está desacreditado, por fortuna, desde hace mucho tiempo. Al método opuesto deben las ciencias naturales los grandes progresos y brillantes resultados de nuestra época. ¿Por qué no han de comprender a la materia los que de ella proceden? En la materia es donde residen todas las fuerzas físicas y espirituales, y en ella sola se manifiestan. La materia es el principio de todos los seres. ¿Qué deben examinarse y estudiarse sino la materia cuando se trata de conocer el mundo y la existencia? Esto es lo que han hecho cuantos naturalistas notables han existido, y ninguna persona que desee obtener este título procederá de otro modo. El profesor Leopold, aunque es médico, no ha sido nunca naturalista. De otro modo, jamás se le hubieran ocurrido tan peregrinas ideas. Fin de estos 5 ensayos.